Bueno, cuéntame cómo surgió la idea de crear Algo podría salir mal. Fue un proyecto que vino por parte de la directora, de Corina Fiorilo, y me lo propuso, recuerdo que por WhatsApp, y me resultó muy interesante, no la idea puntual de Algo podría salir mal, sino la idea de hacer algo con ella, de hacer algo juntos. Y después nos pusimos a charlar por Zoom, porque fue todo en época pandémica, y muy rápidamente llegamos a ciertas conclusiones respecto a un juego en donde yo no tenía que saber demasiado de lo que ella hacía, y ella tampoco iba a saber demasiado de lo que yo iba a hacer arriba del escenario cuando viera lo que ella había hecho. Un juego como una especie de juego de espadas entre el dramaturgo, el adaptador, el autor, etcétera. Y nos pareció muy divertido poder transitar esa especie de agua empantanada en donde nadie sabe exactamente lo que va a pasar. ¿Cómo fue para ti hacer este formato que tú estuvieras como digitalmente, online, y que los actores estuvieran sobre un escenario y todo esto grabado, así como transmitido después por streaming? Sí, en Y fue como realidad en híbrido. Argentina se hizo en absoluto directo, Ya, ¿sí? En directo, de hecho, los primeros 4 episodios no fueron desde mi casa, sino en el teatro, yo mismo en el teatro, a un costadito, y creo que los últimos que hicimos en una sala mucho más grande de la ciudad de Buenos Aires también. Después hubo algunos en donde utilizamos un método híbrido, pero creo que hicimos todas las fórmulas posibles dentro de las posibilidades, y todas fueron muy divertidas, y también con mucha adrenalina, porque para los actores es bastante complicado saber que el autor de lo que están representando y que tuvieron tan poco tiempo para ensayar además, está ahí presente, y después en un punto va a dar, no un veredicto, pero si no va a hablar sobre eso que acaba de ver, y lo mismo con el público. Entonces es como una buena manera de salir de ciertas comodidades de lo que se suele transitar en el teatro o en la literatura también. El autor que se desentiende cuando entrega un trabajo, que no va a ver qué pasa con aquello que ocurrió, y el actor que tranquilamente versiona con libertad sin que estén los ojos del autor encima. Esto es todo lo contrario. Estamos todos trabajando, pero no trabajando ni de común acuerdo ni unificados. Cada cual hace su parte y después el público ve todo, incluso las reacciones. súper. Bueno, y también te quería preguntar, porque tú eres escritor, tú eres el fundador de la revista Orsay, y cómo fue también, cómo es para ti escribir para teatro y en este formato además. Sí, en realidad, como te contaba, Corina Fiorilo fue la encargada de traducir a teatro textos míos que son literarios, así que en ningún caso yo hice nada teatral, no participé de la adaptación, y a veces cuando Corina quería preguntarme alguna cosa, ¿te parece bien, Hernán? Que no digas nada, lo quiero ver cuando esté terminado, no quiero saber nada. Y eso me divierte mucho más que escribir teatro, verlo y ver cómo lo hicieron. Sí, y también me fijé que además disfrutabas mucho de estar ahí interactuando con los actores entre cada uno de estos, porque como son estos cuentos cortos y son estos relatos que en el fondo los actores van interpretando en el escenario, y tú estás ahí y estás como comentándolo. Es como que también fuera como un programa radial, como un formato súper distinto. Cómo lo ves y cómo sientes esa participación tuya en el escenario además? Bueno, es la parte que justamente que habla más de la incomodidad del escritor, que está muy acostumbrado a estar solito en su casa o en su oficina o en su bar, escribiendo sus cosas sin que nadie ni lo esté mirando, ni lo esté juzgando, ni que tampoco esté juzgando sus gestos. Y entonces es una participación que quizá nazca de la incomodidad, muy parecida a la incomodidad del actor, que tampoco se siente juzgado por un autor cuando está arriba en un escenario. Y me parece que en esa doble incomodidad hay también una sensación de complicidad entre el autor y los actores. Y eso fue el resultado. El resultado fue que después de las funciones en los camarines nos divertíamos mucho, eh, cotejando nuestras propias reacciones.
¿Y cómo es para ti, o sea, cuáles son los temas de los que te gusta hablar o los que quisiste abordar en estas historias? Eh, los temas de los que me interesa hablar en mi literatura en general, porque las historias las recopiló Corina también, o sea, no es que yo tuve la intencionalidad de que sean justo esos cuentos y no otros, pero en general creo que Corina fue bastante equilibrada en lo que eligió. Hay cosas que tienen que ver más con el humor, otras que son tremendamente emocionales o dramáticas, y me parece que en el equilibrio entre una cosa y la otra estoy yo. Mi tipo de literatura es una clase de relato en donde está iniciando el relato y no sabes para qué lado está yendo. No sabes si está yendo, si te va a terminar haciendo reír o si ese es mi objetivo, o si mi objetivo es todo lo contrario, pegarte un sopapo y que te quedes pensando en cosas que no tenías previsto pensar. Entonces, ahí hay un equilibrio y me parece que mi literatura transita, cuando tengo suerte, esos dos caminos al mismo tiempo. O sea, la idea mía o mi objetivo cuando escribo es que mientras te estás riendo, te sorprenda algo dramático. También en este formato de online te permitió además que la obra pudiera salir de Argentina y la pudiéramos ver en Chile. ¿Cómo fue también la gestión con la Fundación Teatro 1000 para hacer que esta obra se pudiera ver por streaming para Chile también? Sí, bueno, no participé de ese proceso. La verdad es que no tengo la menor idea de cómo lo hicieron, ni de cuál fue la gestión, ni nada. O sea, yo lo único que hice en Algo Podría Salir Mal fue ir a las funciones los días lunes en Buenos Aires, pero no sé más que eso. Ya, perfecto. ¿Y cómo ha sido para ti también tu proceso creativo como escritor de escribir en pandemia? O sea, como decías antes, claro, el escritor trabaja mucho solo, probablemente mucho también encerrado. ¿La pandemia te ha permitido escribir más o te ha cohibido o te ha provocado como un bloqueo creativo? ¿Cómo ha sido el proceso No, para ti? no percibí un bloqueo creativo, todo lo contrario, me parece que descubrí la cantidad de tiempo que pre-pandemia me la he pasado en aeropuertos, en camarines, en tiempos muertos sin hacer nada. Como que de repente cuando empezó la pandemia descubrí que tenía 3 veces más tiempo para hacer lo que se me antojaba, que todo lo que ha sido en nuestras vidas viajar, esperar un avión, esperar a entrar a una función de teatro, es mucho tiempo. Estar en un hotel sin tu familia, es mucho tiempo. En general, eh, 2020 respecto a 2019, para mí fue encontrarme con mucho más tiempo de creatividad y de sosiego. Fui mucho más prolífico en pandemia que fuera de pandemia. Y bueno, y también el tema del el título de la obra, Algo podría salir mal, eso es, es el título original, ¿no es cierto? O eso también fue algo de que creó Corina. No, el título lo puse yo. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, yo entendía que no podía salir bien un proyecto así y que había que avisarle al público inmediatamente de que lo que estaban comprando, tanto quienes lo veían en un formato presencial yendo al teatro, como aquellos que lo veían en formato de streaming en cualquier parte del mundo, que algo iba a fallar. Algo iba a fallar. La conexión, los actores se iban a olvidar la letra porque ensayaban 1 o 2 días y nada más. Yo me iba a quedar en blanco en algún momento. Algo podría salir mal, más que el título de la obra, es una advertencia, es un disclaimer del folleto de la obra. Sí, está súper interesante porque también es tiene que ver con lo que está pasando, de que en el fondo estamos en una situación así pandémica mundial donde uno siente que como que las cosas como que no mejoran, entonces, claro, efectivamente uno se predispone de que, y también uno, antes de ver la obra, yo pensé que podría ser como súper terrible, y al final tiene las historias relatadas tienen humor, tienen drama, tienen de todo, o sea, tienen todos los elementos como que uno las vive como una historia y aparte son súper como contingentes y cercanas, como que el público puede empatizar muy fácilmente con los personajes. ¿Cómo lo Bueno, ves tú? sí, ¿Crees? eso sí es un mérito de Corina, porque no solamente que eligió
de más de entre 500 o 600 relatos, eligió este grupito de 12. O sea que eligió con mucho criterio para que esos equilibrios ocurran, sino que además, y sobre todo, es mérito de Corina su adaptación para que te llegue de esa manera, porque casi todo es, en el teatro es muy diferente a la literatura. A mí me admira muchísimo cómo alguien puede tomar un texto muerto y ponerlo en 3 dimensiones y explicarle a sus actores, que son como los títeres o las marionetas de la directora, explicarles qué hay que hacer. Yo estaba sentado a un costadito, mirando cosas que en teoría eran mías, pero completamente adaptadas, convertidas en otra cosa. Me llegué a emocionar mucho con algunas y a reírme mucho con otras, como si no las hubieras escrito yo. Y en un punto las había dejado de escribir, o sea, ya formaban parte de otro mundo, de otro universo, de un universo en donde los personajes y la propia dramaturgia y la luz, la música, los silencios, le dan colores completamente diferentes que los que les puede dar la literatura. Sí. Cuéntame, ¿cuáles son tus futuros proyectos? ¿Tienes más proyectos literarios o te gustaría incursionar más directamente en algo más dramatúrgico? No, a mí el tema de los formatos me preocupa muy poquito. Vos me decís, conté historia y vos me decís a dónde, y yo voy y te cuento la historia. No me importa mucho para dónde sea, pero permanentemente estoy generalmente con 5 o 6 proyectos al mismo tiempo y estoy más pensando en cómo hacer para sacarme algunos de encima que para tener uno más. Así que estoy en muchos al mismo tiempo, literarios, editoriales, cinematográficos, teatrales, radiales, de podcast. Estoy haciendo cosas todo el tiempo, más que nada porque me divierte mucho, pero a veces me paso de obsesivo y siempre tengo un proyecto y medio más de los que el tiempo me permite. ¿Cómo ves la situación en general para la cultura en Argentina o si lo ampliamos un poco más a América Latina en el contexto de pandemia para los creadores, en tu caso para un escritor? Muy propicia. Me parece que las personas que trabajamos en entretener a los demás tenemos a una audiencia tremendamente aburrida, encerrada en sus casas, o sea que yo creo que nos debería ir perfectamente bien. Además tenemos conexión como para comunicarnos con esas personas. eh, Dentro de la enorme catástrofe social que significa la pandemia, a mí me parece que los generadores de contenidos y los fabricantes de alcohol en gel hemos sido beneficiados. Sí. Bueno, a propósito de eso también, la variedad temática, ¿te ha pasado que te han surgido nuevas ideas y temas, así como todo que tienen que ver con todo esto de la tecnología, la nueva sociabilización digital, para incorporarlo en todos estos miles de proyectos en los que estás involucrado? Yo, si no existiera la tecnología, no hubiera podido hacer ningún proyecto desde el año 99. Todos los proyectos míos están relacionados directamente con la tecnología, para empezar porque mi público es un público virtual. Están en todas partes del mundo de habla hispana y la única forma que tengo de comunicarme con ellos para avisarles que estoy haciendo algo es a través de Internet. Entonces, sin tecnología, yo posiblemente sería fiambrero. Tendría un comercio de venta de fiambre. Perfecto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Por mi parte yo estoy, pero si quieres decir algo más, adelante. No. Espero que no, a ver, no sé cuándo se emitirá esto, pero si es que lo emites antes del lunes, espero que Argentina le gane a Chile en el inicio de la Copa América. Solamente eso digo. Bueno, ojalá que no, pero bueno. Muchas gracias por tu tiempo y